Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar de la prevención en salud, que es uno de los temas que más se pregunta en salud pública y que es más fácil tenerlo bueno. Así que una buena noticia, si es que se aprenden esto, ya van a ganarle un poquito a la salud pública, ¿ya? Empecemos diciendo que las medidas de prevención de salud en general son de tres tipos: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Ahora, la prevención de tipo primaria, acuérdense que es la que trata de evitar la aparición de una enfermedad, o sea, es actuar antes de que la enfermedad exista e incluye obviamente todo el manejo de los factores de riesgo de las enfermedades. Por regla general se divide en tres tipos de intervenciones: las intervenciones de promoción de la salud, las intervenciones de protección de la salud y las intervenciones de tipo prevención específica, ¿ya? Y como para que esto quede bien claro, la promoción de la salud es enseñarle a la población en general que tenga hábitos de vida saludables, ejemplo, que haga deporte, que coma sano, que no fume, que no consuma ni alcohol ni drogas, etcétera, que se cuide, ¿ya? Las medidas de protección de la salud, en cambio, es intervenir el ambiente. Dígase, el tener un sistema de alcantarillado que sea bueno, de recolección de basura que sea bueno, agua potable, que las calles estén bien señalizadas, que sean seguras, etc., ¿ya? Y finalmente, todas las medidas de prevención específica son las relacionadas con una enfermedad en específico. Como ejemplo, las vacunas, el fluorar el agua, por ejemplo, como para evitar que salgan caries en los dientes, etc., ¿ya? Ahora, las medidas de prevención secundaria son las que tienen relación con las pruebas de screening, con las pruebas de tamizaje, ¿cierto? Que lo que buscan acá es tener un diagnóstico que sea muy precoz, de manera de lograr un tratamiento oportuno antes de que haya más daño, antes de que sea incurable, por ejemplo, en el caso de un cáncer. Y finalmente, en el caso de las medidas de prevención terciaria, acuérdense que estas son cuando la enfermedad ya está establecida, cuando ya tiene síntomas como incluso, y buscan curar la enfermedad y el evitar que haya más daño, o sea, el evitar que haya recurrencias de la enfermedad, que haya complicaciones de la enfermedad, que deje secuelas, y también incluye la rehabilitación de las secuelas, por si acaso. Ahora, esto es súper importante: mientras yo antes actúe mejor, sale más barato y es más eficaz, en el sentido en que las intervenciones de prevención primaria tienen un impacto mucho mayor y con mucho menos recursos que las de prevención terciaria, por ejemplo. Ahora, algo importantísimo que hay que saber como para poder diferenciarlo, tiene que ver con si es que la enfermedad ya está presente o no en cada una de ellas y si los síntomas ya están presentes o no. Y en el caso de las medidas de prevención primaria, yo actúo antes de que exista la enfermedad y obviamente antes de que existan los síntomas, ¿ya? Así que el paciente está, insisto, totalmente sano. En el caso de la prevención secundaria, en cambio, en este caso ya hay una enfermedad, pero totalmente asintomática, y justamente lo que yo hago es un screening buscando a los pacientes que están con esta enfermedad en las etapas iniciales. Y finalmente, en la prevención terciaria, ¿cierto? Acuérdense que acá el paciente ya tiene síntomas, está enfermo, ¿cierto? Así que lo más probable es que ya él vaya y consulte espontáneamente en el sistema de salud. Ahora, ¿cómo se llama cuando estoy al revés? En el sentido en que no hay enfermedad, pero sí hay síntomas y yo sí creo que estoy enfermo. Bueno, eso se llaman los trastornos somatomorfos, ¿cierto? Y el evitarlos, que son algunas medidas de salud mental, ¿cierto? En ese caso se llaman las medidas de prevención cuaternaria, aunque en estricto rigor son medidas de prevención primaria también, en el sentido en que evitan el desarrollo de una enfermedad mental. Ahora, vamos con algunos ejemplos como para que se puedan como ir eligiendo, en el sentido en que la forma en que se pregunta es esta justamente. Van y me preguntan, por ejemplo, la ley que obliga al uso de una silla en el caso de los niños cuando van en auto, ¿ya? En este caso lo que yo hago es evitar que haya una enfermedad, así que sería una medida de prevención primaria, que quede bien claro. En el caso de la TSH y la fenilcetonuria neonatal, que se mide aquí en Chile por ley en el fondo en todos los recién nacidos, en ese caso sería un screening, así que es una medida de prevención secundaria, ¿ya? En el caso de la vitamina K neonatal, que se le inyecta igualmente a todos los recién nacidos como para evitar la enfermedad de hemorragípara del recién nacido, en ese caso se está evitando una enfermedad antes de que ocurra, ¿cierto? Así que es prevención primaria.
En el caso de hacerle un examen de PCR a alguna persona que está totalmente asintomática, pero que es contacto de un paciente COVID, en ese caso, fíjense, no tiene ningún síntoma, porque es solamente un contacto, ¿cierto? Pero ya tendría la enfermedad. Así que, nuevamente, lo que estoy haciendo es un screening y sería una medida de prevención secundaria, ¿ya? Si se fijan, no siempre es tan fácil, pero ayuda mucho el ver si ya está enfermo o no, ¿ya? El darle los corticoides a un paciente con COVID, por regla general, se le dan los corticoides cuando ya está en una etapa más grave, ¿cierto? Así que es parte del tratamiento cuando ya hay síntomas, así que es una medida de prevención terciaria, ¿ya? La mascarilla en el caso del COVID-19 obviamente evita que la persona se contagie, así que es prevención primaria. Y en el caso de la mascarilla de la persona que ya está enferma, como para evitar contagiar al resto, también es prevención primaria, en el sentido en que a él no le va a generar ningún beneficio, sino que el beneficio es para otra persona que aún no se ha enfermado. Y finalmente, las medidas de cuarentena en el caso del COVID-19, e insisto, una cuarentena bien hecha. En este caso, nuevamente, se evita que las personas se contagien, así que es una medida de prevención primaria también, ¿ya? Ahora, como esto se pregunta tanto, vamos a ver más todavía, ¿ya? Algunos ya puede estar aburrido con el tema, pero se las tiene que aprender bien, así que sigamos. El enseñar hábitos saludables es de tipo prevención primaria, perdón, y aparte es de tipo promoción de la salud, ¿ya? En el caso de las clases de educación física, exactamente igual. Es prevención primaria y también es promoción de la salud, en el sentido en que se le enseña a los niños a mantener un nivel de actividad física que sea bueno. La restricción vehicular, que tiene que ver con la contaminación, ¿cierto? Es una medida de prevención primaria también, y en este caso, como actúa sobre el ambiente, sería de protección de la salud, ¿ya? En el caso de hacerle un antígeno prostático específico y un tacto rectal a los hombres después de los 50 años o después de los 40 años y que vienen con factores de riesgo, en ese caso es una medida de screening, así que obviamente es de prevención secundaria, ¿ya? El hacerle microalbuminuria y IECA a los pacientes con diabetes mellitus 2, acuérdense que la microalbuminuria se usa para el diagnóstico de la nefropatía diabética inicial, así que sería un screening nuevamente, ¿ya? Y sería una medida de prevención secundaria para la microalbuminuria, para la nefropatía, ¿ya? Aunque sería una medida de prevención terciaria si estamos pensando en la diabetes, pero en este caso, si me lo preguntaran en el EUNACOM, yo sin dudarlo marcaría que es algo secundaria, porque todavía no hay síntomas, ¿ya? Se preguntó una vez eso, las salas ERA y las salas IRA, que son estas salas que se arman en la campaña de invierno como para enfrentar las enfermedades respiratorias del adulto y las infecciones respiratorias agudas de los niños, que de ahí vienen sus siglas, ¿ya? Y en este caso son personas que ya vienen con la enfermedad y que ya vienen con los síntomas. De hecho, vienen con dificultad respiratoria y se los maneja en estas salas con oxígeno, así que obviamente serían una medida de prevención terciaria, ¿ya? Y finalmente el Plan Nacional de Alimentación Complementaria, que son las leches que se le dan a los niños, a las mujeres embarazadas, y el Plan Nacional de Inmunizaciones, que tiene que ver con las vacunas. Ambas son para evitar que haya enfermedades, ¿cierto? Es actuando sobre gente que está sana, así que son medidas de prevención absolutamente primaria, ¿ya? Ahora, esto también se ha preguntado y también es importante, ¿ya? ¿Cómo afectan estas medidas a la incidencia y a la prevalencia de las enfermedades que están buscando evitar, ¿ya? Y esto tiene que quedar bien claro porque de verdad es importante, ¿ya? En el caso de las medidas de prevención de tipo primaria, como lo que hacen es evitar que la enfermedad ocurra, disminuyen la incidencia, ¿ya? O sea, disminuyen los casos nuevos. Y al disminuir los casos nuevos, obviamente va a disminuir los casos totales también que puedan avanzar en el tiempo, así que baja la prevalencia también, afecta las dos cosas, ¿ya? Y las dos las afecta disminuyéndolas. En cambio, en la prevención secundaria y terciaria es totalmente distinto en el sentido en que, acuérdense que en la prevención secundaria yo hago un diagnóstico de una enfermedad que ya existe, así que no estoy evitando la enfermedad, así que la incidencia se mantiene exactamente igual. Y en el caso de la prevención terciaria ocurre lo mismo, en el sentido en que estoy actuando sobre una enfermedad que ya existe. Así que no afecto la incidencia en ninguna de las dos, ¿ya?
¿Y qué es lo que pasa con la prevalencia en estas dos como tipos de intervenciones? La verdad es que uno podría llegar a pensar que bajan en ambas, pero nos quedamos con la duda porque depende mucho de la enfermedad y esto se ha preguntado, así que hay que tenerlo bien claro. Ejemplo, si yo estoy hablando de la sífilis, por ejemplo, en ese caso como es una enfermedad que se puede curar, yo al diagnosticarla oportunamente y tratarla o al tratarla derechamente cuando ya está con síntomas, yo voy a disminuir su prevalencia. Pero en cambio en el VIH, que es una enfermedad que es absolutamente incurable, ¿ya? En ese caso lo que yo voy a hacer en cambio es aumentar su prevalencia, en el sentido en que ya nadie se muere de VIH, así que los casos totales, que son los medidos en la prevalencia, ¿cierto?, van aumentando con el tiempo, ¿ya? Así que quede eso bien claro, ¿ya? Repito, entonces, ¿cómo afecta las medidas de prevención primaria a la incidencia y a la prevalencia? Ambas la bajan. Y en el caso de la secundaria y terciaria, la incidencia no se ve afectada y la prevalencia va a depender del tipo de enfermedad, ¿ya? Si es una enfermedad que se pueda curar, va a disminuir. Si es una enfermedad que sea incurable, va a aumentar justamente porque no voy a dejar que los pacientes se mueran, ¿ya? Y bueno, eso fue ya un poquito más pesado y además con puras como la prevalencia primaria, la prevención, la protección de la salud, la promoción, la prevención específica y puras palabras que a mí me cuesta decir porque soy tartamudo, así que muchas gracias por la paciencia, ¿ya? Que estén muy bien.